Este sí, el personaje que devoró a su creador, Doctor Disrespect. Vamos a ver qué le pasó a Doctor Disrespect. Hubo un tiempo en el que un hombre de 2 metros, con peluca mulet, bigote postizo, gafas de sol permanentes y un chaleco táctico, se subía a un escenario virtual cada noche y convencía a cientos de miles de personas de que estaban viendo al hombre más dominante del planeta. No era completamente irónico, pero tampoco era serio. Era ambas cosas a la vez. Un personaje, una identidad y para muchos, un icono. Hoy no nos Un padre. centramos en la polémica que le dio fin, como ya han hecho otros, sino en algo más interesante, en cómo se construyó ese personaje y cómo acabó devorando poco a poco al hombre que lo interpretaba. Esta es la historia de Herschel Sí está interesante cómo empezó el Doctor Disrespect. Guy Beam, también conocido como Doctor Disrespect. Bienvenidos a Expediente Gamer. El hombre es menos el mismo cuando habla en su propio nombre. Dadle una máscara y os dirá la verdad. Oscar Wilde. Pero antes de hablaros del personaje es menester hablaros de quién lo ideó, y necesito que en esta parte prestéis atención, porque esto no es como otras veces. En el caso de Beam, todo su pasado tiene una estrechísima relación con el personaje que creó. Ya lo verás. Guy nació en 1982 en California. Era un niño deportista y competitivo que llegó a destacar en el baloncesto, Hostia, seguramente gracias a sus 2 metros de altura y a su complexión atlética. ya es cuarentón. De California en el año 2000, donde jugaría como ala pivot y terminaría graduándose en Marketing Management en 2005. Y creedme que este detalle es fundamental. Beam no era un freak antisocial amante de los videojuegos, era un hombre atlético, socialmente popular y licenciado en marketing que entendía genuinamente cómo se construye una marca. Y lo demostraría tiempo después. Vale, Lucas, pero ¿en qué momento un tío de 2 metros con buen físico, popular y con estudios decide dedicarse a jugar a videojuegos y a disfrazarse? Pues calma, porque vamos por partes. Su amor por los Hostia. videojuegos venía heredado de su relación con su abuelo, con quien jugaba a la NES y al ordenador, y esta afición le acompañó toda su vida. Sería en la universidad cuando descubriría Halo, Combat Evolved y sobre todo los juegos en Xbox Live y empezaría a utilizar el chat de Halo Mention. proximidad para interactuar con otros usuarios bajo el nick Diarrea Panic. Y lo hacía con dos particularidades: por un lado, un humor prepotente y sátiro, y por otro, un nivel de habilidad exageradamente alto. Y eso Hola, le inglés. diferenciaba de otros tantos trolls de internet. Él era realmente bueno jugando. En el 2010, Beam crearía el origen de Dr. Disrespect en su canal de YouTube, el mismo que usa ahora, y subiría partidas, pero de una manera muy diferente a lo que se daba entonces. Intercalaba planos suyos, hablando a cámara, pues con bastante descaro y fanfarronería. Aunque la psicología del personaje aún no estaba formada, sí lo estaba su diseño. Beam había elegido cuidadosamente una serie de accesorios para crear a su alter ego: un bigote frondoso al estilo Tom Selleck en Magnum, una peluca mulet que remitía a los héroes del Canon Group de los años 80, unas gafas oscuras que jamás se quitaba al más clásico estilo Stallone en Cobra, y años después un chaleco tipo Schwarzenegger en Comando. Desde su origen, Dr. Disrespect era un homenaje a los productos de su infancia y a la de miles de niños que crecieron con las películas de Hollywood, pero al mismo tiempo Locura. una parodia que se reía de sí misma. Pero no os creáis que el proyecto lo petó desde un principio, tuvo algo de repercusión, incluso le ficharon como creador de contenido de Machinima, pero seguía siendo un canal de nicho. Por aquel entonces Beam tenía casi 30 años y estaba en proceso de formar una familia con su mujer, así que acabó interrumpiendo su sueño y uniéndose en el 2011 como Community Manager a Sledgehammer Games, uno de los estudios que comparte por la franquicia de Call of Duty. Seguro que Oh. y ahí prosperó. No tardaría ni un año en ser promocionado a diseñador de niveles del propio juego. Llegó a participar en la creación de múltiples mapas multijugador para el Call of Duty Advanced Warfare del 2014. Durante ¡Hala! años, Beam acabó medio enterrando a su personaje, pero confesaría que durante esos años siempre tuvo un tercer monitor donde observaba muy de cerca a los grandes streamers del momento, quizá con cierto desdén tipo: ese podría haber sido yo si hubiera continuado. Los estaba estudiando. Hasta que un buen día decidió abandonar Sledgehammer y retomar su carrera como streamer. No fue una decisión sencilla, tuvo también la posibilidad de aceptar otro trabajo en World of Tanks, pero sería su mujer quien lo impulsaría a dar el paso. Aunque no fue un salto al vacío, Beam había negociado con Sammy Gupta, fundador de Boom TV, una empresa de tecnología 3D, para su vuelta a las retransmisiones. Él se comprometía a darles un porcentaje de sus ingresos y por otro lado la empresa le financiaba el proyecto: espacio Le físico metía bots. para sus directos, cámaras, iluminación, transiciones, todo el aparato técnico que lo diferenciaría del 99% Claro, de sus los bots. pero ¿por qué Sí. apostaron por él si aún no era reconocido? Pues porque era un win-win. La empresa quería pivotar su modelo de negocio de los eSports a la creación de contenido y vieron en Dr.
Dr. Disrespect una grandísima oportunidad. Buah, es que era Vamos, todo un personaje. Así pues, el 21 de marzo del 2016, Dr. Disrespect sube un vídeo muy enigmático a YouTube avisando de su vuelta. Días después aparece con una calidad de producción que prácticamente ningún otro streamer tenía en ese momento. La audiencia no entendía qué estaba viendo. ¿Era un programa? ¿Un sketch? Pero lo más importante, ¿de qué iba disfrazado? Y quiero que os imaginéis por un momento que vería a alguien que entraba por primera vez a un directo suyo. Un tipo atlético, alto, de mandíbula cuadrada y disfrazado como un personaje de la cultura pop de los 80 que se paseaba airoso y desafiante por escenarios virtuales mientras masacraba a otros usuarios en internet. El personaje era una provocación en sí mismo, un hombre dominante, seguro, que hablaba de sí mismo en tercera persona refiriéndose a Doc, como hacían los grandes púgiles antes de subirse al ring o las estrellas. Me recuerda muchísimo a Randy Marsh de South Park, Dr. Disrespect. De la WWE antes de aparecer en escenario. Bim entendió antes que muchos que las retransmisiones no debían ser únicamente alguien jugando a videojuegos, sino que debían ofrecer ante todo entretenimiento. O sea, por el plan así de el bigote, el peinado, pero también porque es muy, ¿cómo se dice? Carismático. Y fue reconvirtiendo este concepto en un pequeño show televisivo. Hola, Gabriel. Un individuo que proyectaba una imagen paródica del prototipo alfa contemporáneo. El personaje representaba todo lo que un individuo promedio deseaba: buen físico, actitud, talento y una confianza desmedida en sí mismo. Todo llevado a un extremo tan absurdo que sencillamente era muy divertido. Según la filosofía del personaje, Doc no perdía partidas, las partidas conspiraban contra él. Él no fallaba un disparo, era la física del videojuego la que fallaba. La idea era concebirlo como un superhombre que no conocía la derrota, y poco a poco se iba refinando con gestos, expresiones e incluso tics nerviosos que le iban dando forma. Lo chocante era que los videojuegos no eran el elemento protagonista, sino el accesorio que utilizaba para ofrecer un espectáculo digno de un actor de Hollywood. Bim sabía muy bien cómo fidelizar a su audiencia mediante la creación de una gran comunidad y la repetición de su propio mantra: velocidad, impulso y violencia. En boca de cualquiera habría sonado a chiste, pero en la suya, acompañada de su voz grave y teatral, era prácticamente una doctrina. Y era como Chuck Norris. Violence! Speed! Momentum! Doc fue creando su propia narrativa día tras día, repitiendo sus hazañas aunque fueran inventadas. De hecho, parte del carisma del personaje era construir una historia ficticia en torno a él. Por ejemplo, se autoproclamaba bicampeón consecutivo de videojuegos del Blockbuster de 1993 y 1994. ¿Y qué era eso? Blockbuster era una cadena de videoclubs gigantesca a los años 80 y 90, donde la gente alquilaba pelis y videojuegos. Y aunque sí organizaron algún torneo real, eran a pequeña escala y él no ganó ninguno. La auténtica genialidad era recrear una biografía mítica y ficticia que sostuviera las bases psicológicas del personaje. I'm the 1993-1994 two-time back-to-back Blockbuster video game champion. Basically, I am a legendary. Como el Rubius, por ejemplo, que dice que es la leyenda del gaming, pero obviamente es remanco. También puede hacer referencia a eso. Todo culmina en el hombre cool de las películas de los 80 y 90. Sí. I know, calm down. Y lo mejor es que la ficción acabó convirtiéndose en realidad. Hay vídeos documentales en YouTube sobre el que hacen referencia a esto como algo cierto, y no lo es. En la misma línea, años después, publicaría su libro Violence, Speed, Momentum, en el que narraba una autobiografía ficticia inventada sobre su propio personaje. A la bestia. Lo más importante de toda la obra de Bim fue el kayfabe. ¿Qué es eso? Pues es un concepto inspirado en la lucha libre americana que consistía en jamás romper la ficción del personaje. Lo utilizó magistralmente, no se salía del personaje ni en streamings, ni en torneos, ni en eventos presenciales, nunca. Y consiguió mantenerlo durante casi una década tras extenuantes jornadas de 10 horas de stream. Que quizá no inventaba el kayfabe, pero fue uno de los grandes pioneros y la referencia más célebre del sector. Porque fue esa coherencia maniática, esa disciplina actoral, la que convertía Se lo comió el personaje, literalmente. el personaje en algo más grande que un disfraz, más grande que un meme. Y lo mejor es que la audiencia lo aceptaba participando en la propia ficción. Él no era Bim, él era Doc. Lo que no sabría es que ese kayfabe acabaría pasándole serias facturas personales. Durante 2 años sus números no pararon de aumentar. SPN lo describiría como un personaje de la WWE en el mundo del gaming competitivo. Y ojo, porque ambas visiones eran ciertas. Bim había construido un personaje a medio camino entre el Macho Man Randy Savage, un Top Gun ochentero y un meme andante. Indudablemente, Dr. Disrespect fue uno de los primeros personajes plenamente desarrollados en el entretenimiento online. Paradójicamente, en 2017 se produjeron 2 hechos que empezaron a evidenciar una disonancia interna. Por un lado, Doc recibió ese año 2 premios a Streamer del Año, por eSport Industry Awards y The Game Awards. Pero el 4 de diciembre se produjo uno de sus directos más polémicos hasta la fecha. En él, Guy Bim aparece sin peluca ni gafas, visiblemente devastado y entre lágrimas confiesa haber sido infiel a su mujer. Y además anuncia que se tomaría un tiempo para reflexionar. I'm gonna take time off to focus on my family and
Fue una de las pocas ocasiones en A las la bestia. del personaje. ¿Pero por qué hacerlo en directo? ¿Era una búsqueda de escarmiento público? Las opiniones eran de todo tipo, algunos creyeron sus palabras, otros afirmaban que desposeerse del personaje para la confesión fue un burdo intento de no desvirtuar su creación. Porque, ¿cómo iba a volver a escena un personaje basado en la dominancia absoluta tras haber llorado en directo y confesando que había fracasado como marido? Lo cierto es que el streaming parecía más un mensaje dirigido únicamente a su mujer, a implorar su perdón, que una búsqueda de redención pública. Como si tratara de mostrarle que aunque le hubiese fallado, ella estaba por encima de todo, incluso de Doc. Ella incluso acabaría perdonándole tiempo después. Irónicamente, 2017 fue el año en el que el personaje y el individuo se confrontaron directamente. Dr. Disrespect, catalogado como el mejor streamer del mundo, y Guy Beam, dicho por él mismo, un mal marido y un mal padre. Pero Doc no tardaría Hola. en volver a la carga. El 4 de febrero del 2018 publicaría un tráiler estilo Hollywood en Twitter anunciando su vuelta. El resultado fue histórico. Más de 388.000 espectadores concurrentes acudieron a la cita. Pero quizá lo más llamativo fue el rebranding que vendría con él. Beam decidió apartar a Doc del concepto anterior de su club de suscriptores, el Slick Daddy Club, que era así como llamaba a su propio bigote, y era casi como un símbolo Slim Daddy. que proyectaba pues masculinidad. Pero a su vuelta anunciaría su nuevo club, el Champions Club. La idea era distanciarse de la imagen de Slick Daddy más asociada al escándalo y generar una nueva imagen de campeón, una identidad limpia, deportiva, asociado al triunfo y no a la seducción. La jugada fue una clase magistral de marketing. Si quieres ser como yo, un campeón, tienes que unirte al club de los campeones. Las capacidades teatrales de nuestro protagonista continuaron creciendo. Era una búsqueda de espectáculo constante en todos los niveles. Streaming, producciones. En 2018 su colaboración con G Fuel acabó siendo un éxito. Doc convirtió un lanzamiento de bebida energética en una demostración absurda de superioridad a través de secuencias paródicas. La cara. A niños jugando para un prisionero, ganando un concurso de belleza. Si bebías G Fuel, te convertías en alguien exitoso como él. Pero este fue solo uno de los muchos spots que realizó. Todo lo que tocaba lo convertía en oro a través de una creatividad sin límites. Pero el 11 de julio de 2019 ocurriría un incidente que reflejaría muy bien el proceso interno que vivía. Durante el E3 en Los Ángeles comete uno de los errores de juicio más comentados de su carrera. Grabó. En el baño público. Grabó un baño. Sí, me acuerdo de este, lo bañaron. Hombres de la propia convención. Y no entre una vez, sino dos, con la cámara en pleno directo donde había otros asistentes utilizándolo. Twitch suspendió su canal temporalmente y la organización del evento le revocó el pase. Sé que te estarás preguntando, pero ¿cómo le pudo parecer buena idea? A nadie en su sano juicio se le ocurriría, ¿cierto? Bueno, pues la respuesta es más simple de lo que crees. Estaba demasiado dentro del personaje. El propio Beam aclaró la situación en un tweet longer posterior pidiendo disculpas. Explicaba que era su primer directo en persona como Dr. Disrespect y que una de las cosas que intentaba mantener con el personaje era la autenticidad. Decía que interpretar a una persona real en directo era difícil porque Doc era un personaje provocador, arrogante y diseñado siempre para estar al límite. Y esto es importante porque cuando una persona interpreta a un personaje durante años, durante miles de horas, frente a una audiencia que premia precisamente su exceso, su arrogancia y su ausencia de límites, ese personaje deja de serlo. Empieza a convertirse en un marco mental. Y A la bestia, esto me recuerda un chingo al Choca. Literalmente el Choca ya está todo trastornado. O sea, realmente se cree superior al promedio de las personas. Se cree un sabelotodo. Era experto en todo, sí. Qué locura, ¿no? El Choca literalmente es como un Dr. Disrespect. También se lo fumó el personaje. Mientras más subes, más dura la caída. podrías creer que esto es una excusa, pero te equivocas. Es un fenómeno real y la psicología lo cataloga como absorción por rol, que es cuando una persona interpreta un papel durante tanto tiempo, con tanta intensidad y con tantas recompensas externas, que ese rol deja de ser solo una actuación y empieza a influir en su propia identidad y su conducta. Erving Goffman, sociólogo considerado el padre de la microsociología, afirmaba que el ser humano adapta su conducta según el escenario, el público y el papel que interpretamos. Para él existen dos escenarios: el front stage, que es la zona pública de actuación donde sabes que hay una audiencia y controlas tu comportamiento, y el backstage, donde la actuación se relaja y puedes descansar del personaje. Pero para Doc esa separación era complicada. El personaje vivía en directo y el único momento backstage era cuando la cámara se apagaba. Pero ¿qué Sí, cierto, es que imagínate que eres un streamer 24/7, pues literalmente tienes que ser tu personaje todo el tiempo. Es el término que dijiste hace un ratito. Se lo comió el personaje. Y, y luego imagínate también que la gente te ve en la calle, tú tienes que volver a ese personaje y si tus amigos también te tratan como el personaje, tienes que ser como el personaje con ellos. Ya no tienes dónde ser normal. sucede cuando tu backstage sigue siendo tu front stage? Pues que se generan fricciones.
porque el personaje Doc no pedía permiso ni conocía las normas, sencillamente invadía la escena y convertía cualquier espacio en parte de su espectáculo. El baño no fue interpretado. Es que yo creo que el personaje no puede estar vivo, al menos no tanto tiempo. No puede, bueno, no debería más bien, ¿no? No debería estar vivo tanto tiempo. Como un límite, sino como un nuevo escenario. Las normas sociales no aparecieron como una barrera, sino como material cómico, y la presencia de otras personas dejó de pesar más que la necesidad de mantener viva la ficción. Aquella preocupación de Bean durante casi una década de cómo sigo generando espectáculo le hizo olvidar incluso las normas sociales del sentido común. Y ojo que con esto no quiero decir que lo que hizo Bean no fue un error grave, lo fue. Lo que quiero es que entiendas la raíz del problema y la crisis de identidad que estaba atravesando casi sin saberlo. Por eso el incidente del E3 es tan revelador. No fue solo un error de juicio, fue una prueba inequívoca de la grieta entre actor y personaje. Una prueba de que el personaje no solo interpretaba... A ver, eso lo del baño también, inclusive como personaje, sí debía haberse dado cuenta. Alguien le debía haber advertido que no se podía grabar en los baños. ante la cámara, sino que estaba empezando a... Yo creo que más bien fue desconocimiento de los términos de servicio. Porque realmente no grabó a gente haciendo piso o algo así. Y tal vez para él el límite era eso. No tanto grabar por afuera del, o sea, dentro de un baño, pero afuera, la parte de afuera del interior de un baño. Yo creo que fue más eso. decidir por él. A pesar del incidente, Twitch le devolvería el canal pocos días después, pero la brecha no acabaría ahí. Durante años Doc estuvo criticando públicamente el trabajo de la franquicia para la que antes había trabajado, y lo hacía desde una posición de autoridad como crítico de la industria, llegando a afirmar con orgullo: yo construí la mitad de los mapas del Advanced Warfare. Y las críticas no fueron ni una ni dos veces, fueron muchas más. Sí, a su antigua casa, al estudio que la acogió como community manager para promocionarlo y formarlo como diseñador de niveles. Criticó el trabajo de compañeros con los que había compartido oficina durante 4 años y medio. Probablemente Beam, el oficinista, el level designer respetado, el tipo amable del pasillo, jamás habría hablado así de sus antiguos compañeros. Pero Doc, en cambio, no podía hacer otra cosa, porque su personaje exigía sangre y el espectáculo necesitaba un enemigo. A la Igual que vez, su enemigo fuera literalmente la gente... literalmente como el Chocas, como el Chocas Cativipi, tirando pestes de sus compañeros de streaming, pero del personaje. con la que él mismo había construido su carrera. De hecho, hay varios momentos donde podemos ver a Doc criticando arduamente a su ex estudio para después acabar suavizando la afirmación. Era como si pudiera verse la lucha interna por el control entre la persona Beam y el personaje Doc. Pero Dr. Disrespect continuó aumentando su éxito a un ritmo inédito, llegando a ser fichado por la mayor agencia de entretenimiento mundial como cliente. Incluso nuestro protagonista llegó a afirmar en directo su deseo de llevar el personaje a Hollywood. Y a ver, tenía sentido. Pero el 26 de junio de 2020, sin previo aviso, Twitch baneó permanentemente su canal sin ofrecer una explicación clara. Durante años el motivo permaneció oculto bajo acuerdos legales, rumores y silencios. Doc continuó en YouTube, mantuvo una enorme audiencia y siguió actuando como si el mito pudiera sobrevivir a cualquier golpe. 4 años después, varios ex empleados de Twitch señalaron públicamente que el ban estaba relacionado con mensajes inapropiados enviados en 2017 a una menor de edad, según algunas versiones de 17 años, a través de Twitch Whispers. Beam acabaría publicando desde la cuenta de Dr. Disrespect un comunicado en el que reconocía que sí por groomer, literalmente. hubo mensajes con una persona menor de edad, pero que no hubo ninguna intención real, que jamás llegó a verla en persona y que moralmente asumía la Un clásico. Le dijo como el Didact Rebot, ponte a botarlas, pero ya. responsabilidades por haber mantenido esas conversaciones. Simbólicamente, en esta ocasión, no fue Beam quien se disculpó, sino que lo hizo a través de la cuenta de Dr. Disrespect. Todo se derrumbó después. Las marcas se alejaron, Midnight Society, su propia empresa, rompió con él, YouTube desmonetizó temporalmente su canal y por primera vez el público no estaba discutiendo si Dr. Disrespect había cruzado una línea como personaje, sino si Guy Beam había cruzado una línea como persona. Actualmente Doc continúa haciendo directos en YouTube con un perfil algo más bajo y condicionado por toda esta polémica, y aunque sigue teniendo una gran audiencia, nunca volvió a tener la... A la bestia. Quizá Oscar Wilde tenía parte de razón. A veces una máscara no oculta al hombre, sino que revela partes de él que jamás se atrevería a mostrar. Dr. Disrespect nació como una exageración paródica. Sí, ya activo, no Su sabía. infancia, sus deseos, su teatralidad, su necesidad de destacar. Creó una máscara a través de la cual expresó parte de su ser, con un tono irónico y sin tapujos, Pero ya se quedó muy de nicho, ¿no? con exageración.
Pero esa máscara empezó a recibir aplausos, dinero, contratos, identidad y poder, y entonces dejó de ser solo una herramienta expresiva, empezó a condicionar su propio comportamiento. Le fue alimentando la sensación de ser invencible, eternamente aceptado, como si Hace 2 semanas, pudiese ser absorbido por el personaje. Doc fue directo hace 3 pudo días. convertirse en una versión extrema de sí mismo, más dominante, más libre y más grande. Pero irónicamente, cuando tuvo que responder por sus actos, ya no como personaje, sino como persona, la máscara ya no pudo protegerlo, pues solo estaba él. Dr. Disrespect no fue una mentira, fue su propia verdad exagerada, volviéndose incontrolable. Sí, el problema es que creo que ya no puede hacer, bueno, la gente ya no quiere hacer colaboraciones con él por eso. Streamers de Twitch y eso. Bueno, yo creo que realmente no pueden, aunque quisieran, porque como está baneado en Twitch, en los términos de Twitch, dice que si tú haces colaboración con una persona que está baneada, también te castigan a ti. Entonces no puede hacer colaboraciones, literalmente literal.